Está usted viendo Claro y Oscuro, su programa de análisis y reflexión, y queremos compartir con ustedes, estimados televidentes, después de enviarles un afectuoso saludo en el inicio de nuestra programación, en la que hoy tenemos un invitado especial y viene a presentarnos un libro muy interesante que lleva por nombre Conociendo a los Testigos de Jehová, pero el título del libro es Declive y decadencia de la organización de los Testigos de Jehová. Antes de iniciar, quiero agradecer a todos aquellos que nos siguen a través de las redes y comentarles que a partir de este programa tendremos con ustedes una serie de invitados en los que trataremos diferentes temas, entre ellos la problemática social que se está viviendo tanto en los Estados Unidos como en la República Mexicana y en América Latina, en donde los temas desde luego trascendentales son, en este caso, el muro. Por otro lado, la inmigración. Del mismo modo se están viviendo, los problemas de índole social, en donde está la expulsión de muchos de nuestros compatriotas y, en fin, violación de derechos humanos. Y trataremos todos estos temas en dos de las ventanas que tenemos en Internet, como viene siendo Binacional Magazine y en este caso también Análisis Teológico Doctrinal. Ya platicaremos de ello más adelante, pero en esta ocasión quiero referirme al tema que nos trae en esta ocasión precisamente Israel Ornelas Valencia, de origen jalisciense, una persona que se ha dedicado al estudio, pudiéramos llamarle un investigador, sobre todo de esta organización de la cual trataremos el tema de hoy. Bienvenido, Israel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes en este programa, Claro y Oscuro. Gracias por la invitación. También nos acompaña aquí el maestro Efraín Ibarra, a quien doy la bienvenida. Tendrás alguna participación, sin duda, con referencia a lo que tú practicas. Ya en su momento nos hablarás de ello. Muchas gracias, Rubén, por la invitación y pues agradecido también con la presencia aquí del investigador Israel Ornelas. Bueno, de entrada, hay algunas inquietudes, Israel, que me gustaría compartir con nuestros televidentes. Radio escuchas y lectores, porque quiero que sepas que tanto aparece en la televisión como aparece, en radio, como también, a través de algunos artículos en Internet. El problema que está enfrentando en este momento esta organización de los llamados Testigos de Jehová en Rusia llama la atención porque es un problema que acaba de resurgir hará apenas unos 15, 20 días, en donde el gobierno ruso toma la decisión de expulsar, por decir así, a los testigos de Jehová de Rusia. Y los argumentos que ellos utilizaron, desde luego uno como periodista, a lo mejor va más allá en el análisis, va más allá, en la malicia, de la reflexión. Quizás sea como una respuesta, vamos a llamarle, a las políticas del gobierno actual aquí en los Estados Unidos. Quizás como una represalia, una demostración de que ellos también pueden hacer y deshacer, en su país. Que pudiera enfocarse, en el tema político, de que sea una reacción natural a un acoso que están sufriendo de parte del gobierno actual aquí en los Estados Unidos. Como también se pudiera dar, por otro lado, Israel, en el aspecto, vamos a decir, de la práctica doctrinal, que tiene que ver mucho con los problemas de la salud. En este caso, cuando una persona, se encuentra en un estado ya, terminal, y que le es urgente la aplicación de una transfusión, sanguínea, encontramos que no les es permitido y muchas personas han fallecido a causa de esa asistencia médica.
una forma, vamos a decir, de pensar que le llaman ellos extremistas, los rusos le llaman extremismo, y es una de las razones por las cuales no aceptan a la organización. La otra, que tú desde luego, es los honores a la bandera. Al ávaro patrio de cada país. Un problema que se ha agudizado, digamos, para esta organización en muchos países, vamos a llamar, del mundo, donde no están de acuerdo a que si hay un nacionalismo, si hay un patriotismo, vamos a decir, en el país, en los pobladores. Esta organización viene en parte, digamos, a tumbarlo porque en el pensamiento de ellos se dice que el rendir honores a la bandera o a los héroes nacionales de ese país implica quitarle la gloria a Dios. Son puntos, Israel, muy interesantes, ¿no? Claro. Ya hoy, digamos, con el libro que tú estás escribiendo, se me hace muy apropiado para tratar de compartir con nuestros lectores televidentes cada uno de estos temas. Nada más para concluir y darte la palabra, quisiera yo presentar, por ejemplo, una de las razones. El Tribunal Supremo decide prohibir las actividades de los testigos de Jehová en Rusia. El 20 de abril de 2017, a pesar de las denuncias internacionales, el Tribunal Supremo de Rusia decidió prohibir las actividades de los testigos de Jehová en ese país. El juez Yuri Ivankerko del Tribunal Supremo falló a favor de la denuncia presentada por el Ministerio de Justicia para disolver la organización religiosa registrada con el nombre Centro Administrativo de los Testigos de Jehová en Rusia. Y de ahí se viene, digamos, una persecución por considerarlos una religión extremista. En relación a esto, y de acuerdo a lo que tú escribes, ¿qué te da esto para pensar? Bueno, realmente la Organización de los Testigos de Jehová ha sido proscrita en algunos países. En el caso de la prohibición en Rusia, como ya lo acaba de decir usted, el Tribunal Supremo ruso, el 20 de abril de 2017, en la ciudad de Moscú, decidió, como ya lo dijo usted, disolver el Centro Administrativo de los Testigos de Jehová bajo este argumento, acusados de extremismo. Pero sea fundado o infundado, lo cierto es que la Organización de los Testigos de Jehová es extremista realmente. El extremo de esta organización va por la creencia que ellos tienen, a prohibir la transfusión de sangre, como ya usted lo comentó, a los miembros que practican esa fe. Con eso, muriendo miles de testigos en el mundo por no ponerse una transfusión de sangre. Es ahí donde ve los distintos países el peligro en cuanto a la salud. En cuanto a los asuntos cívicos, a los asuntos políticos, la Organización de los Testigos de Jehová prohíbe a sus miembros saludar a la bandera, lo cual es considerado por algunos países como una falta de respeto. Por otro lado, el no intervenir en asuntos de política también, como las votaciones, provoca que en algunos casos esos votos pues no vayan a ninguna de las partes, ¿no?, que están ahí, y que por lo general el gobierno esperaría que fueran en favor de ellos mismos o del partido que está en el gobierno. Entonces, hay muchas situaciones que realmente son extremas, incluso algunas desconocidas para las personas ajenas a esa creencia, a ese credo, tales como, por ejemplo, que los niños no pueden votar en las escuelas para elegir al presidente de la clase, al jefe de grupo. Se los prohíbe la organización. Si el profesor de la clase les dice, tú vas a ser el jefe del grupo, el niño tiene que rechazar la candidatura, decirle a su profesor que no acepta. El extremo va, por ejemplo, también a que las niñas no participan en los festivales escolares como reinas de belleza. Son muchas cosas que la organización incluso desalienta para que hagan deporte. No les prohíbe tajantemente, no les prohíbe, pero sí los desalienta y les dice, no hagas una deporte, no, dedícale tu vida a Jehová, vete al servicio del campo, a la predicación. En realidad sí es muy extremo la situación de la Organización de los Testigos de Jehová en cuanto a sus enseñanzas, y por eso
son considerados extremistas en varios países, no solamente en Rusia, pero en este caso así está pasando en Rusia y por haber disuelto ya el Tribunal Supremo a la organización en Rusia, les quitaron, están por confiscarles la sucursal y las 395 entidades legales que tienen ahí en Rusia. Los Testigos de Jehová, a través de uno de sus voceros, anunció en el broadcasting, en JW Broadcasting, anunció que van a apelar la decisión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero es casi imposible que ese tribunal vaya a lograr algo en favor de los testigos, pues la prohibición tiene su fundamento en el extremismo. Fíjate que hace mención Efraín de algo muy interesante. No en vano, por decir así, enfrentan, como menciona bien Israel, diferentes problemas en muchos países que no están de acuerdo con este tipo de enseñanza. Hay algo para dar inicio a lo que viene siendo tu libro, que me ha llamado la atención por mucho tiempo. Cuando inicia Carlos Tazer Russell en 1870 con un pequeño grupo de estudiantes de la Biblia, pareciera ser que de 1870 hasta nuestros días, viendo, digamos, con frialdad la estructura de una doctrina que les viene creando demasiados problemas por conceptos, vamos a decir, de interpretación humana, no de dirección, por decir, del Espíritu de Dios, porque se supone que lo que de arriba viene, dice por ahí la Escritura, dice que sobre todo es, hablando de lo que viene siendo la revelación, la enseñanza directamente de Dios, para aquellos que Él envía. En el caso de Carlos Tazer Russell, inicia, digamos, una organización de estudiantes y pareciera ser que no le han bastado de 1870 hasta nuestros días el haber encontrado dentro de tanto y tanto estudio, tanta investigación, tantas concentraciones, tantas reuniones, pareciera ser que no se ha encontrado realmente lo que viene siendo la genuinidad del cristianismo establecido hace cerca de 2000 años. ¿A qué se debe esta serie, vamos a decir, de errores, de fallas? En mi punto de vista como periodista, yo pienso que alguien que se dedica, por ejemplo, al estudio, a la investigación, pues debe batarle, vamos a decir, un límite de tiempo para llegar a concretar a través del estudio y de la investigación resultados que realmente sean, digamos, de acuerdo a la lógica, de acuerdo, digamos, a la ciencia, de acuerdo a lo que viene siendo, en este caso, la evangelización, para establecer una doctrina en base, digamos, a aciertos y no desaciertos. ¿Cuál sería en este caso tu opinión? ¿Ese inicio fue de acuerdo a la dirección espiritual o qué encuentras tú para todas estas fallas que hoy se dan? Bueno, la organización dice en su propia historia, hablando en el libro más reciente de historia publicado por la Organización de los Testigos de Jehová, un libro que se llama Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios, ahí por la página 42, 43, 44, dice que en aquel tiempo, cuando inicia Russell, en 1870, juntó a un grupito de personas para estudiar la Biblia. Pero allí dicen cuál era el método que seguían para estudiarla. Dice que elegían un tema. Buscaban todos los textos que tuvieran que ver con ese tema. Sacaban sus conclusiones y decían, muy bien, esto es lo que enseña la Biblia y esto es lo que vamos a creer. Aquí yo he leído un poco de Biblia y yo he leído que la doctrina, la enseñanza, se tiene que tener por una revelación de un ser supremo, de un Dios, a un hombre, ¿no? A un conducto. Aquí lo que vemos en la Organización de los Testigos de Jehová es que sus enseñanzas, de acuerdo a lo que dicen ellos mismos y lo publican, es que esa doctrina, esa enseñanza, la obtienen de acuerdo a una deliberación, a un debate, a un análisis que tienen que llegar para sacar sus conclusiones. Y dice usted que han cambiado
algunas enseñanzas y por qué no llegan a ese conocimiento. Dice un libro que se llama Razonamiento a partir de las Escrituras, publicado por la Organización de los Testigos en el año 1985. Dice la página 160 de ese libro: los asuntos en los cuales los testigos de Jehová han tenido que corregir su punto de vista han sido relativamente de poca importancia. Aquí quiero hacer un señalamiento. La Organización de los Testigos de Jehová no es lo suficientemente honesta para decir las doctrinas, las enseñanzas, pues se refiere a los asuntos. Pero no son asuntos de otra índole, sino de clase doctrinal. Debería de decir las doctrinas que los testigos de Jehová han tenido. Y cuando dice han tenido, es que se han visto obligados a cambiar. Dice, los asuntos en los cuales los testigos de Jehová han tenido que corregir, que se corrige lo que está mal. Han tenido que corregir su punto de vista. Por eso es a lo que usted pregunta, es que es el punto de vista de ellos. No es lo que dice Dios, es el punto de vista de un grupo de personas que se hace llamar el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. En términos bíblicos, se aplicaría a lo que dice, por ejemplo, la Escritura en cuanto al pensamiento del hombre, más no de Dios. Efectivamente. La opinión de los hombres, más no de Dios. Así es. Y eso es una realidad que los ha llevado a cometer este tipo de errores. Así es. Hay una inquietud, y quiero desde luego proponértela porque tú tienes en este caso dominio. Anteriormente los testigos de Jehová se denominaban estudiantes de la Biblia y va en el mismo sentido de lo que te acabo yo de preguntar. Pareciera ser que tantos años, tantas décadas, más de 2 siglos, no fueron suficientes y hablamos de 2 siglos ya, ¿verdad? Estuvieron en el siglo pasado. 1870. 1870, sí, 147 años. Okay. Sí. Pareciera ser que ese tiempo no ha bastado para que ese denominado grupo de estudiantes, que ha cambiado desde luego de acuerdo a las épocas y el tiempo, no tuvieron lo suficiente para poder establecer una doctrina acorde a los principios cristianos, a la base fundamental de lo que Cristo establece. Y esto sin duda son las consecuencias de un problema que ellos mismos crearon. Se fueron generaciones, grupos que se llamaron estudiantes de la Biblia. ¿Cómo se llaman? Originalmente los testigos de Jehová se llamaron estudiantes de la Biblia, pero antes de tener el nombre de estudiantes de la Biblia, por 44 años no tuvieron ningún nombre. La Organización de los Testigos de Jehová empezó en el año 1870. Fue hasta el año 1914 cuando adoptaron para todos sus grupos en las diversas localidades el nombre de estudiantes de la Biblia, pero antiguamente no se llamaban de ninguna manera. Dice el libro Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios, en la página 149, que cuando las personas les preguntaban a ellos cuál era el nombre de la organización a la que pertenecían, dice textualmente, nuestros hermanos solían contestar, somos cristianos. Y dice, el hermano Russell no quería que se nos distinguiera, que se nos llamara o se nos distinguiera por algún nombre distintivo o particular. Él dijo, estamos satisfechos con el nombre de cristianos con el cual se conocía a los santos de la antigüedad. Es decir, antiguamente no se llamaban ni siquiera estudiantes de la Biblia. El primer nombre que tuvieron fue estudiantes de la Biblia en el año 1914. Pero en el año 1931 cambiaron de nombre a Testigos de Jehová, el 26 de julio de 1931. ¿Pero por qué cambiaron de nombre? El libro Proclamadores y un video que se llama Una historia de fe viva, publicado por esa organización llamada de los Testigos de Jehová, dice que al aumentar su conocimiento de la verdad, parecía que otro nombre sería más apropiado. El de estudiantes de la Biblia ya no iba de acuerdo a la función que estaban haciendo ellos de testificar, que su periodo de estudio ya había pasado y que por lo tanto ahora el nombre tenía que estar en función de lo que ellos estaban haciendo, testificar. Y por ello dicen que cambiaron el nombre a Testigos de Jehová el 26 de julio de 1931 en Columbus, Ohio. Pero eso es lo que dice la historia moderna. ¿Qué dice la historia antigua de ellos mismos, publicada por ellos mismos? El libro El Reino de Mil Años de Dios,
se ha acercado, la página 251, El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, página 251, narra la verdadera razón del cambio de nombre. Ahí dice que cuando en 1914 hubo un cisma, hubo una separación, esa separación fue porque el fundador de los Testigos de Jehová, el señor Charles T. Russell, dijo que se terminaría el fin del mundo para 1914. Al no cumplirse esas expectativas, muchos abandonaron la organización, algunos se suicidaron, algunos vendieron sus propiedades, muchos vendieron propiedades y no resistieron el haberse quedado sin propiedades, pues no vino el fin del mundo y muchos se suicidaron. Ese grupo que se separó en el año 1914 siguió llamándose Estudiantes de la Biblia. No quisieron dejar de usar el nombre de Estudiantes de la Biblia. Entonces había dos grupos con el mismo nombre. Los estudiantes, digamos, originales y el grupo separado que también se llamaba Estudiantes de la Biblia. Como rehusaron dejar de usar el nombre, entonces el 26 de julio de 1931, pasaron varios años, hasta 1931, Rutherford, el segundo presidente, les cambia de nombre de Estudiantes de la Biblia a Testigos de Jehová. Esa es la verdadera razón y lo dice el libro publicado por los testigos que se llama El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, página 251. Fíjate qué interesante realmente la transición de un gobierno a otro. Y en esa transición hay algo interesante que en lo personal me llama la atención. Quisiera que tú nos dieras también, digamos, en este aspecto, un discernimiento. Y tenemos a Efraín también como invitado, él representa también su organización. Y de alguna manera también la pregunta va a ser dirigida, por ejemplo, también a él. Quisiera para nuestros televidentes darles una expectativa o plantearles un panorama en cómo se dan este tipo de transiciones en las organizaciones, porque es interesante saber el fundamento de una institución, de una iglesia, ¿no? Así es. Si alguien dice por ahí, pues yo tengo un siervo de Dios, yo tengo un profeta, yo tengo un apóstol, yo tengo un enviado de Jesucristo, y se reconoce como la estructura de esa organización, y saco esta relación porque tengo algunos diálogos con algunos testigos y automáticamente desconocen a Carlos Taser Russell. Así es. No quieren aceptarlo como un hombre de Dios, tendrá sus razones. Para mí la más interesante es que el hombre falló, que el hombre cometió desaciertos con lo que tú mencionas, el anuncio de la venida del Señor, y que luego falló y que se cambia el argumento, la fecha para poder cubrir, digamos, la falta. Razones deben tener. Pero en este punto que para mí es interesante, creo que para nuestros televidentes también, está cómo se eligen a los presidentes de la organización. Pero va a ser después de este corte que vamos a tener. Y al regresar, vas a darme tu opinión. Quiero comparar nada más terminando. El romanismo tiene su estructura ministerial, tiene su proceso, por decir así, de elección. En este caso también, digamos, los testigos tienen un proceso. Y en el caso, por decir así, de lo que viene siendo la dirección de Dios, pues también hay un proceso. ¿Cómo se elige? Y muy claro. Y muy claro. Bueno, vamos a exponerlo después de que regresemos de este corte comercial. Volvemos, no le cambie, vienen puntos muy interesantes, estimados televidentes. Regresamos.